Muy buenas tardes. Sin más preámbulos, vamos a continuar con la programación dedicada al descubrimiento y exploración del Océano Pacífico, que organiza la Casa América en colaboración con el Museo Naval, con motivo de la exposición que hemos tenido el placer de inaugurar esta mañana. Esta es la segunda sesión, la segunda mesa, dedicada al lago español del Galeón de Manila, y contamos con la presencia del excelentísimo señor Carlos Salinas, embajador de Filipinas, don Rafael Rodríguez Ponga, que es el presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y además secretario general del Instituto Cervantes, y el capitán de navío Mariano Juan y Ferragut. A todos ellos les agradezco su presencia y sin más preámbulos, y como creo que don Rafael tiene bastante prisa, le voy a ceder directamente la palabra. Muchas gracias, señor embajador, señoras y señores, y sobre todo muchas gracias a ustedes por su presencia y muchas gracias a Casa de América por organizar estas sesiones de trabajo, estas sesiones académicas, y desde luego mis felicitaciones por el acto de esta mañana, un acto muy institucional, muy oficial, muy propio de una conmemoración tan importante de tantas repercusiones como es el 5º centenario del descubrimiento del Pacífico. Llevo todo el día diciéndolo, pero llevo diciéndolo ya unos cuantos días, que en estas situaciones todos somos pacifistas. Ahora, la palabra pacifista alguien la entiende en otro sentido, ¿verdad? Pero si los que estudian otras culturas pues se llaman americanistas, arabistas, hebraístas, latinistas, germanistas o hispanistas, pues digo yo que los que estudiamos el Pacífico seremos pacifistas. Y por tanto, tómenlo como una palabra con todo el entusiasmo que sale del corazón, y somos por tanto pacifistas. Y un día como hoy, desde luego, somos pacifistas, y supongo que si ustedes están aquí, pues será también pues más o menos por lo mismo, por el interés por el Pacífico y por sus culturas. Aquello que sucedió en 1513 fue algo verdaderamente grandioso. No el hecho en sí mismo, porque todos ustedes habrán ido alguna vez a la playa, y supongo que ninguno se ha llevado ni un notario para que levante acta de que está en la playa, ni han tomado posesión de ese mar en nombre del rey de Castilla y de León y de Aragón, y probablemente tampoco han llevado un sacerdote para que entone un Te Deum y dé gracias a Dios por haber llegado a la playa. Sin embargo, Balboa sí lo hizo. Y lo hizo porque sabía muy bien las consecuencias que tenía aquello que estaba haciendo. Y un acontecimiento histórico se mide por sus consecuencias. O mejor dicho, un hecho se convierte en acontecimiento histórico cuando tiene consecuencias importantes. Y las consecuencias fueron que a partir de ese momento los europeos sabían que podían conectarse por mar con otra parte del mundo, que todo el globo podía estar interconectado por mar, algo que ya suponían que los cartógrafos, navegantes, marinos varios, cosmógrafos y demás ya habían o sabido o deducido, pero alguien tenía que demostrarlo. Alguien tenía que ser el científico que diera a conocer la realidad física de la Tierra. Y ese al que se ve muchas veces como el gran aventurero, Balboa, el personaje ya casi mítico, que dio su vida además por haber descubierto el Pacífico, porque con el paso del tiempo resultó que le cortaron la cabeza, lo cual todavía engrandece más su figura y su leyenda. El héroe del Renacimiento, el hidalgo extremeño, hidalgo del Reino de Castilla, con su algo de pícaro también, cuando fue de polizón en el barco de Santo Domingo a Panamá. Personaje, por tanto, muy del Renacimiento en todos sus sentidos, y que sabía y era consciente, y por eso hizo eso cuando aquel día de San Miguel, 29 de septiembre de 1513, hizo aquello en aquella playa de la que denominó precisamente Bahía de San Miguel, y precisamente Mar del Sur, porque desde esa costa de Panamá llegaba al sur. Si solo fuera eso, pues en los libros de historia dirían, bueno, y llegó a la costa de Panamá. Pero no, es que había descubierto el Pacífico y todas las inmensas posibilidades que ahí se abrían para todos. Digo para todos, no solo para los españoles o para los europeos, para todos, para el mundo entero. Aquí tenemos el embajador de Filipinas, precisamente el otro lado del Pacífico, donde se vivieron esas consecuencias de esa
de esa posibilidad de conexión de todo el mundo, que consiguió solo unos años después Juan Sebastián Elcano, continuador de la expedición de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, cuando consiguió dar la primera vuelta al mundo. Fíjense que en aquellos años las cosas iban bastante más deprisa de lo que podíamos creer, lo que podríamos imaginar, porque a Balboa le decapitaron en 1519. Pues ese mismo año es cuando salía la expedición de Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo. Así de rápidos. 1521, llegada a las Islas Marianas y después llegada a las Islas Filipinas. 1522, llegada a España, culminación de la primera vuelta al mundo, la mayor hazaña de la humanidad. Lo que eso significa, los cambios que eso significa. Estamos todos conectados, todos formamos parte de un mismo mundo. El mar es lo que nos une, nada menos. Lo que nos une es el mar, no la tierra, curiosamente. Nos une el mar. Muy interesante. Los cambios que ahí se derivan de pensamiento, de concepción de la humanidad, de la visión antropológica del ser humano, de las posibilidades, todo, para la cultura, para el comercio, para la lengua, para la expansión de la religión, para la política, todo, la economía, todo se vio a partir de ese momento modificado. Y todo empezó el día en que Balboa recibió de un indígena el bien más preciado, que no era el oro. Si Balboa simplemente hubiera encontrado oro, habría sido uno más. Recibió el bien más preciado, que fue la información, el dato de que más allá de tierra firme había otro mar. Eso sí que fue un dato importante y eso sí que hizo que Balboa pasara a la historia. Si simplemente hubiera visto oro, pues habría sido uno más, de los que en aquellos años pues venía oro, o los de la fiebre del oro después en California del siglo XIX, que vemos en las películas. Bueno, pues habría sido simplemente uno más. Pero más importante que el oro era la información y el llegar al mar que tanto habían buscado durante tantos años, no solo Cristóbal Colón, que se tropezó con un continente inesperado, sino después los demás navegantes, que ya fueran españoles, italianos, portugueses, ingleses, habían intentado por el norte o por el sur llegar al Océano Pacífico. Aquel Mar del Sur, que conserva el nombre del Mar del Sur, y durante todo el siglo XIX se siguió llamando Mar del Sur, y los mares del sur, combinando así un cierto romanticismo, un exotismo, y conocido también como Océano Pacífico, precisamente desde la expedición de Magallanes. Y aquello lo que abrió fue un amplio abanico de contactos y posibilidades de todo el mundo hispánico, a ambas orillas del Pacífico, igual que a ambas orillas del Atlántico. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Resulta que, si lo vemos desde el punto de vista de la lengua española ha arraigado más en el Pacífico que en el Atlántico. Fíjese en un mapa mundi, una pena que no tengamos aquí la parte de América. En la costa del Atlántico... A ver, aquí la parte de América. Ahí, pues en la costa del Atlántico, si lo ven, bueno, Argentina y Uruguay sí, ya Brasil ya es de lengua portuguesa, bueno, ahí está Venezuela, que es Caribe, queda el Caribe, pero las islas del Caribe hay medio tapadas entre Jamaica, no sé qué, las Bahamas y tal, y ya queda Estados Unidos y Canadá. Mientras que el Pacífico, todo entero, desde California hasta Tierra de Fuego, es todo lengua española. Es muy curioso. En toda la costa del Pacífico de América hay una continuidad geográfica de la lengua española casi de arriba abajo. Teniendo en cuenta la mayor presencia de hispanohablantes, incluso en Alaska, pues es que ya es como si fuera subiendo esa línea. El galeón de Manila, y aquí hablamos en esta mesa específica también sobre el galeón, porque es el lago español y el galeón de Manila, significó un intercambio continuo, aunque solo eran 1 o 2 viajes al año. Pero el fruto era enorme y el entusiasmo que llevaban, bueno, tenía que ser inmenso. Ustedes imagínense que ahora se hicieran expediciones continuas para ir a Marte o a Saturno, porque era más o menos, muchos de los que iban no sabían si alguna vez volverían, o casi sabían muchos de ellos que en realidad lo más probable es que jamás volvieran a casa, Y sin embargo lo hacían, Y el viaje normal era de Acapulco a Manila, parando en las Islas Marianas. Eso que normalmente no se dice, pero que a mí me resulta muy interesante, porque yo las Islas Marianas las he estudiado especialmente, he estado allí varias veces, y además he estudiado la lengua de las Islas Marianas, el chamorro, que ha resultado ser una lengua mixta hispano-micronesia, con unos fenómenos interesantísimos de lenguas en contacto, que no se han dado en ninguna otra parte
no solo del mundo hispánico, sino del mundo entero. Por razones que no vienen al caso, históricas, sociológicas, demográficas y específicamente lingüísticas, pues hay un mestizaje lingüístico en esas islas ahí en medio del Pacífico, con un resultado verdaderamente extraordinario. También en Filipinas hubo una situación de mestizaje lingüístico, efectivamente, la creación del chabacano, la creación del chabacano como el español popular, la lengua popular vulgar, mezclada con las hablas propias, las lenguas propias de los filipinos, el tagalo, el cebuano, el ilocano. Que los filipinos siempre han hablado sus lenguas autóctonas, antaño como hoy, siempre, con independencia de que tuvieran una u otra lengua, el español o el inglés como una lengua internacional, como lengua de cultura o como lengua de la administración. Los filipinos siempre han hablado sus propias lenguas y han incorporado también todo ese elemento español, o mejor dicho, llegado desde España, que no necesariamente es español, porque es un contacto de culturas, de civilizaciones, por lo cual España transmite también todo aquello que había recibido, pues de todo aquello que conforma la nación española históricamente a lo largo de los siglos, con todas las herencias que los españoles pues habíamos recibido, por supuesto, greco-romanas por un lado, o judeocristianas también por otro lado, y eso que nos configura como españoles en la historia, pues es aquello que también llega a Filipinas, creando una nación extraordinaria y única, riquísima desde el punto de vista cultural y muy vinculada tanto por un lado como Asia, como por otro en la historia y en la realidad que uno percibe pues también con la realidad americana. Pero como Balboa llegó al Pacífico desde Panamá, me gusta siempre mencionar una palabra que nos han aportado los indígenas panameños a la lengua española general y que no es tan conocida. La palabra sí, pero no que es panameña y que es indígena, que es chicha. Cuando se dice que esto no es ni chicha ni limonada, que esto no es ni grande ni pequeño, ni fuerte ni débil, y que es ni chicha ni limonada. La limonada todos sabemos lo que es, pero a lo mejor no sabemos muy bien eso de chicha. Pues es una bebida alcohólica, fermentada, hecha a base de maíz y que viene de Panamá y que es una palabra indígena panameña. Palabra que, por cierto, no solo pasa al español general de América, al español de España, aunque solo haya quedado en esa frase hecha, sino que también llega al tagalo. Al menos eso dicen los diccionarios de tagalo, que los he mirado y efectivamente viene chitza como palabra de origen español, lo cual es muy interesante. Entre las palabras de origen español que hay en el tagalo y en las lenguas filipinas, hay palabras indígenas americanas, y en concreto una palabra indígena de Panamá, que es muy curioso. Y dado que estamos en este quinto centenario, pues me gusta destacarlo, me gusta resaltarlo. También me gusta resaltar, y ya con esto termino, que el Pacífico forma parte de nuestra vida y que tenemos que ser conscientes que si aquello tuvo esa relevancia, lo que hizo Balboa hace 500 años, todo aquello tiene relevancia porque hoy tiene consecuencias en nuestra vida. Tiene consecuencias en la vida política. Dentro de unas semanas será la cumbre iberoamericana en Panamá. Y verán ustedes cómo van allí personalidades de todo el mundo iberoamericano, el presidente del gobierno, Su Majestad el Rey, al que deseamos una pronta recuperación, no va a poder ir por razones de salud, pero van a ir muchos presidentes iberoamericanos, una gran cumbre este año, una gran cumbre política en Panamá. ¿Por qué? Por algo que sucedió hace 500 años allí, para conmemorarlo y con un homenaje internacional a la figura de Balboa, el extremeño de Jerez de los Caballeros, que allí llegó hace 500 años. Fíjense qué importante es, qué consecuencias tiene. Pero el Pacífico no solo tiene consecuencias porque haya una decisión política, es que el Pacífico tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana. Y si yo les hablo a ustedes de bikinis y pareos, a lo mejor me dicen que a qué viene esto, pero ya que hablamos de las playas, de que
Balboa llegó a la playa y se llevó hasta un sacerdote y un notario, pues cuando ustedes vayan a la playa y vean ahí a la gente que unos llevan bikinis y llevan pareos, piensen también en el Pacífico. Eso no es cultura europea. Eso no es cultura europea ni americana. Es cultura de las islas del Pacífico, que ha llegado a nosotros y que se ha incorporado como si nada, con toda normalidad. Bikini es el nombre de unas islas de Micronesia. Y pareo es una palabra polinesia para la prenda esta que se pone así a modo de falda estampada, que ustedes saben muy bien, y una palabra que hemos incorporado como si fuera española de toda la vida, porque se pronuncia muy fácilmente, y un objeto que se ha incorporado con toda naturalidad, de forma cotidiana, para playas y piscinas, con estampados de flores o de palmeras, y que nos parece aquí todos muy españoles y muy europeos, y resulta que eso es propio de las islas de Polinesia. Es decir, queriendo o sin querer, probablemente sin querer, hemos incorporado a nuestra propia cultura todo aquello que también ha estado en contacto con la cultura europea. No solo la cultura europea ha influido en que el español se difunda, como hemos dicho, por toda América, o que llegue de una u otra forma a las Islas Marianas o a Filipinas, o que Filipinas incorpore elementos, es que nosotros también los hemos incorporado. En todo contacto hay un flujo cultural, y por mucho que sean las islas más remotas de las antípodas, los polinesios, que no son tantos numéricamente los polinesios en el mundo, les aseguro que no son tantos, y que además tampoco creo que tuvieran mayor deseo de colonizarnos culturalmente y de transmitirnos sus costumbres, pues lo han hecho, porque gran parte de la grandeza de la cultura europea está precisamente en poder asimilar e incorporar aquello que ve por el mundo y que le resulta de alguna utilidad, como los bikinis y los pareos. Así que, si empecé diciendo que hoy todos somos pacifistas, quiero terminar diciéndoles que espero que compartan conmigo el entusiasmo de saber y de pensar que el Pacífico forma parte de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, por tu intervención, en la que nos ha recordado un poco lo que ya hemos venido hablando, cómo el paso de Balboa y de Magallanes supone un verdadero cambio en la concepción del mundo, en la dimensión del mundo, un primer inicio en una era de intercambios que continúa hoy en día y, desde luego, una insospechada o para muchos desconocida herencia pacífica o pacifista, incluso en nuestra España y nuestra Europa actuales. Muchas gracias. No sé si te tienes que retirar. Bueno, con su permiso. Sin más, voy a cederle la palabra al excelentísimo señor don Carlos Salinas, que es el embajador de Filipinas en España. El señor Rafael Pongo, que ha tenido que salir, don señor Mariano Ferragut, señor Rodríguez. Señoras y señores, damas y caballeros, es un placer estar aquí con ustedes una vez más para la conmemoración del Día del Pacífico, que últimamente condujo a la formación de la región formidable ahora conocida como el Asia-Pacífico. En muchos aspectos, la globalización comenzó con la alborada del comercio de galeones, que trazó su ruta desde Sevilla a Veracruz, en el Atlántico, el Golfo de México, y luego a través de México a Acapulco y finalmente a Manila y a la vuelta conocido como el Tornaviaje. Efectivamente, el comercio de galeones le ofreció a España un vínculo para llegarse al lejano oriente, donde la idea de acceder a las riquezas y especias se beneficiaría de manera significativa al país. De hecho, el comercio de galeones hizo eso y más. Hoy vemos donde la globalización ha cambiado el mundo, con el volumen de negocio y comercio en los trillones de dólares que existen en el mundo hoy día.
Esas estadísticas comerciales son asombrosas y en muchos aspectos han ayudado en establecer las relaciones entre muchos países y culturas. Y esto forma nuestro mundo dinámico. En la región de Asia-Pacífico, la globalización no solo ha sido instrumental para ayudar a superar los desafíos de la pobreza, muchos países desarrollados están ahora edificando oportunidades para intensificar sus compromisos en la región. El resto del mundo se ha dado cuenta del progreso mundial puede muy bien depender de esta parte del mundo en el futuro, compuesto en su mayoría de naciones independientes, ahora considerados como mercados emergentes y como zonas de rápido crecimiento. Hoy rendimos homenaje a los grandes exploradores Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano, que llegaron a las Islas Marianas en el 1521, conmemorando el trascendental primer encuentro entre los europeos y los habitantes de las islas del Pacífico. También rendimos homenaje al conquistador español Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo que dirigió una expedición al Pacífico desde el Nuevo Mundo a través del Istmo de Panamá. Reconocemos igualmente la influencia del comercio de Manila y Acapulco en la economía mundial, felicitando el transporte de mercancías de diferentes partes del mundo, las especias de las Molucas, los perfumes de Arabia, las alfombras de Persia, los tejidos finos de algodón de muselina de India y las perlas de Sulu, una de las islas al sur de Filipinas. A través de los viajes aparentemente interminables entre Manila y Acapulco, China y una gran parte de Asia fueron introducidas a las Américas. En contraste, el galeón de Manila construyó la economía de la región Pacífico a España y llevó la rica cultura filipina y los conocimientos diversos a América Latina, Portugal y España. En su afán por cumplir una misión y servir a su país en nombre de la fe, Balboa, Magallanes y Elcano y sus compañeros no se pudieron haber imaginado que literalmente ellos extendieran las fronteras del mundo. Por el inicio del comercio de galeones, el descubrimiento ha enriquecido las vidas de millones de personas, incluidos los filipinos. Se promovió el desarrollo de nuevas habilidades para los filipinos, en particular la construcción marina. En los primeros años de la operación, las naves enviadas a Filipinas fueron construidas en México, pero en la década de 1570, los galeones o muchos de los galeones se empezaron ya a ser construidos en los astilleros de Filipinas utilizando materiales de origen local y de mano de obra local. La construcción marina sigue siendo una oportunidad económica floreciente para nuestro país. Como resultado y consecuencia de las experiencias en la construcción del galeón de Manila, Filipinas, hoy por hoy, ocupa el quinto lugar en la construcción marina a nivel mundial en términos de tonelaje bruto, detrás de China, Japón, Corea del Sur y Brasil. Nunca pensamos que íbamos a quedarnos el quinto país astillero en el mundo. Nuestra floreciente industria de construcción marina sigue también atrayendo empresas extranjeras por la calidad, el mejor equipo profesional y por el coste operativo razonable. Al mismo tiempo, por el galeón, muchos de los filipinos empezaron a tener el interés para quedarse marineros. Y hoy día, después de todos los años de la relación con España, Filipinas hoy día es el mayor proveedor de marineros en el mundo. Hay 1.2 millones de marineros en el mundo y Filipinas tiene la oportunidad de ser el proveedor de 380,000 marineros en el mundo hoy día. Y eso, mucho de eso, fue una influencia todavía de los días de los galeones.
Sin estas almas valientes y aventureros intrépidos, no se sabe lo que el destino podría haber ocurrido en Filipinas y a la región de Asia-Pacífico. Gracias a estas primeras expediciones de Balboa, Magallanes y Elcano, la región se formó y, como se mencionó anteriormente, es ahora reconocida por sus naciones emergentes, clave de centros mundiales en los campos de telecomunicaciones, del transporte marítimo, de investigación y desarrollo, y un centro del proceso de negocio y subcontratación. La oportunidad ahora es seguir avanzando el siglo de Asia-Pacífico hacia adelante, creando aún más vías para el comercio. Nuestros esfuerzos deben centrarse en instituir las relaciones multilaterales vibrantes para seguir incorporando la globalización. Mientras que la sostenibilidad es fundamental para el desarrollo, el verdadero desafío es fomentar un crecimiento que sea beneficio a la mayoría de la población, no nada más en Filipinas, pero en el Asia-Pacífico y en todo el mundo. De este modo, mantenemos vivo el espíritu y el legado de los exploradores europeos que pisaron por primera vez en esas costas y nos abrieron un mundo de posibilidades y de oportunidades inagotables. Y así que es la gratitud que nosotros tenemos en Filipinas por el descubrimiento del Pacífico y lo que hizo para el país filipino. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, embajador. Creo que, aunque es una parte un poco desconocida para muchos, desgraciadamente, la presencia española en el Lejano Oriente, sobre todo a través de Filipinas, aunque no exclusivamente, como nos ha recordado muy bien don Rafael, con nuestra presencia en las Marianas, en las Carolinas, en las Palaos, es especialmente gratificante oírle decir que una de las grandes herencias de España en Filipinas es la navegación, precisamente porque uno de los el gran artífice de este ciclo es el Museo Naval y la tradición naval española. Tenemos aquí al almirante director del Museo Naval. Muchísimas gracias, embajador. Como bien sabes, Casa América es también vuestra casa. Y eres bienvenido cuando quieras volver. Y sin más, le voy a ceder la palabra al capitán Juan Iferragut, que nos va a ilustrar, creo que en profundidad, sobre la historia del galeón de Manila. Paso a hablarles del galeón de Manila. Manila, como ustedes saben, es la capital de Filipinas. Y entonces quiero que también se fijen en Cebú, en el estrecho de San Bernardino y en las islas Batán. Son unas 7.000 islas que forman toda la actual República de Filipinas. Y está prácticamente están en nuestras antípodas, más o menos, y al sur están las Molucas. Bueno, pues entonces, desde la antigüedad, las especias, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, etcétera, que de Oriente llegaban a Europa para sazonar y condimentar los alimentos, gozaron de una gran demanda, lo que motivó que por su escasez y su dificultad de transporte alcanzaran algunos precios, en algunos momentos, superior a los metales preciosos. Durante siglos, los mercaderes de Oriente Medio eran los que llevaban este tráfico comercial, cuyo monopolio ejercía Venecia, pero
la caída de Constantinopla en poder de los turcos interrumpió este tráfico y varias naciones se lanzaron a buscar rutas marítimas para llegar a las Islas de las Especies. Portugal fue la pionera, llegó a la India y después a las Molucas y se hizo con el mercado de las especias. España, por su parte, emprendió la aventura colombina, pero quería llegar al mismo sitio, quería llegar a Catay y a Zipango, pero por el camino occidental, el distinto al portugués. Para evitar disputas entre España y Portugal, el Papa se erigió en árbitro y por unas bulas delimitaron las respectivas zonas de los descubrimientos. Posteriormente, por el Tratado de Tordesillas, se estableció que el meridiano fuera a 370 millas de las islas de Cabo Verde, siendo la parte de Levante portugués y la parte occidental de Castilla o de España. Pero Magallanes, ya se ha dicho aquí, navegante portugués al servicio de España, convenció a Carlos V de que las Molucas estaban dentro del hemisferio español y que se podía llegar al Moluco por poniente, buscando un paso a través de Nuevo Mundo. Así, Magallanes sale de Sanlúcar con 5 naves, descubre el estrecho que llamó de Todos los Santos, pero la posteridad ha hecho justicia. En esta ocasión se llama Estrecho de Magallanes, que le conduce al Mar del Sur. Pero después de un mes de navegación muy placentera, con todo el trapo desplegado, viento en popa a toda vela, diríamos, se llama el Océano Pacífico. Atraviesan este inmenso océano y avistan unas islas que llaman la de los Ladrones, que después serán las Marianas, y después arribaron a las islas de San Lázaro, que luego se llamarán Filipinas. Magallanes llegó a la isla de Cebú, les he indicado que estaba en el centro casi del archipiélago, donde fue muy bien recibido. El sultán y su séquito se dejaron bautizar y se declararon súbditos del emperador. Pero el sultán de Mactán, que es una pequeña isla que está casi ahora unida a Cebú por una autopista y está el aeropuerto de Cebú, está en la isla de Mactán, no se quiso someter. Y entonces en su enfrentamiento con Magallanes de allí pecó de presuntuoso porque se creía que con 4 disparos iba a asustar a aquellos habitantes, encontró la muerte. El sultán era Lapu-Lapu, que es el héroe nacional filipino por ser el primer extranjero que se opuso a una invasión extranjera. Quedaban 2 barcos, la Victoria y la Trinidad, que navegaron al Moluco. Llegan a Tidore y el sultán se declara amigo del emperador y súbdito para siempre. Y las 2 naves, entre fiesta y fiesta, porque son muy bien recibidos, se cargan de especias. Pero a la hora de salir, la Trinidad empieza a hacer agua. Y entonces se resuelve que la Victoria regrese inmediatamente a España, navegando hacia Poniente, por el camino portugués, por el hemisferio portugués. Y después de 3 años de haber salido de España, Magallanes, Elcano, llega a Sanlúcar de Barrameda, culminándose así la primera gesta de la primera vuelta al mundo. La otra nave, la Trinidad, una vez reparada, intenta regresar a través del Pacífico, pero se encuentra vientos contrarios y después tiene que desistir y regresa a Tidore.
la gesta de Elcano revivió los deseos del emperador para disputar a Portugal el dominio de las Molucas y envió una armada de 7 buques que eran de Loaiza. En uno de ellos el Espíritu Santo, mandado por Juan Sebastián Elcano, llevaba a Andrés de Urdaneta, un joven guipuzcoano. Después de un accidentado viaje en el que el Pacífico no hizo honor a su nombre, los temporales dispersaron la escuadra de Loaiza. Elcano murió en la travesía, primero Loaiza y después Elcano, y solo llegó al Moluco una nave, y después de esta hazaña náutica vino una hazaña guerrera, al intentar aquellos hombres cumplir las órdenes del emperador y luchar hasta el último extremo para disputar a los portugueses el dominio de las Molucas. En las antípodas, pues, España y Portugal libraron una guerra muy poco conocida, de que duró casi 10 años, y allí empezó a destacar la figura de Urdaneta. En socorro de la expedición, Hernán Cortés mandó una nave desde México, mandó a la nave Florida. Y esta, después, cuando intentó regresar para dar cuenta de cómo iba la lucha y pedir auxilios, tuvo 2 intentos y al no poder superar los vientos, volvió a Tidore cuando el conflicto ya había acabado por el Tratado de Zaragoza, que por 350.000 ducados España renunció al dominio y al comercio de las Molucas. Pero el Pacto de Zaragoza no afectaba, solo afectaba a las Molucas, esto firmó España, y no renunció al comercio con Oriente ni a ampliar sus territorios en aquellas tierras. Pero el problema era que si bien todas las expediciones habían llegado fácilmente, no así el regreso, no había manera de encontrar regreso. Le llamo la atención de que Cristóbal Colón encontró la ruta de regreso al primer intento, porque conocía, como después veremos que también conocía a Urdaneta. Pues entonces el retorno se planteó desde el primer momento, desde Elcano y Magallanes se planteó este retorno, ya hemos visto, y llegó a ser una obsesión de las autoridades españolas, tanto de la metrópoli como del virrey, encontrar el ansiado paso, el tornaviaje. Habían sido 6 los intentos y todos habían fracasado. El último fue de Villalobos en 1545, pero todavía hubo que esperar 20 años a la expedición de Legazpi y Urdaneta. Para el mando de esta expedición, Felipe II había elegido a Urdaneta, que había participado en la expedición de Loaiza, había permanecido en las Molucas 8 o 9 años, conocía muy bien el régimen de vientos y de mareas y conocía los secretos de la navegación en esas aguas. Y además no cesaba de proclamar que era posible ir de las Molucas a Nueva España atravesando el Pacífico. Y decía más, se atrevió a decir, no es que yo no solo llevaría una nave, sino una carreta. Pero Urdaneta entonces era fraile, este es el joven Urdaneta, y este ya es cuando era fraile en México. Entonces él renunció al mando de la expedición y propuso, sí dijo, voy a tomar parte y voy a hacer los preparativos también, pero propongo para el mando a Legazpi. Legazpi, que no era ni navegante, ni guerrero, ni había sido conquistador, sino que era un burócrata. Había estudiado leyes y desde muy joven había participado, había ocupado destinos burocráticos en muchos sitios.
Entonces tenía ya 60 años y llevaba 20 en Nueva España, donde había sido director de la Casa de la Moneda y alcalde mayor de la Ciudad de México. Evidentemente, por su historial y su experiencia, pues no parecía el hombre idóneo para mandar esta expedición. Su edad provecta y sus antecedentes, pues parecía que no iba a ser, pero resultó ser el hombre adecuado, porque fue un gran capitán, un gran gobernante y un gran también fue administrador, un prudente gobernante y un gran capitán, y que además logró aglutinar las 7.000 islas de Filipinas, dándole el sentido, un primer sentido inicial de gran nación. Entonces Legazpi, con una armada de 5 barcos, sale del puerto de Navidad en noviembre de 1564 y 6 meses después llega a Cebú. Este es Legazpi y esta es la llegada a Cebú. Y inmediatamente se empieza a preparar la mayor de las naos, la San Pedro, para regresar a buscar el camino del tornaviaje. El San Pedro se hizo a la vela el 1 de junio de 1565, bajo el mando de Felipe de Salcedo, que era un joven de apenas 18 años, pero era nieto de Legazpi, pero llevaba como piloto al hombre clave, a Urdoneta, al que iba a ser el alma de la expedición. Esta es la derrota que siguieron, salen de Filipinas, van subiendo hacia el norte, como se señala, llegan a 38 horas y medio. Aquí hay varias teorías por qué hizo, si eran por los vientos o bien porque ya sabía algo de estos, del cálculo de la latitud, que había un sistema de este, pero en fin, vamos a dejarlo hasta que aquí, cuando ya por estima cree, porque la estima la llevaba bastante bien, que está ya cerca, ya pone rumbo sureste hasta que avisa una isla que llama La Deseada, que es la isla de Santa Rosa, que está frente a la gran bahía de Los Ángeles de California. Y va ya costeando, pasa por delante de Navidad, que es donde ha salido, por eso que no debería ir tan apurado, porque si se permitió 8 o 9 días más de navegación hasta llegar a Acapulco, sí, tuvo algunos muertos, tuvo 16 muertos, pero en fin, pero se ve que no estaba demasiado apurado, porque dijo, no, voy a llegar hasta Acapulco, que es un puerto mucho mejor surgidero y mucha mejor comunicaciones y todo. Y después de este viaje, que duró pues desde el 1 de junio hasta el 8 de octubre, pues se consiguió la ansiada ruta del tornaviaje. Esto abrió el camino a la gran aventura. No, ¿cuál? No, esto. No, pero no me sale aquí en la pantalla, ¿no ves? No me sale. Aquí yo marco, pero aquí no me sale, no. No, ¿no ves? No con el láser, con el ratón. No, si es que ratón no tengo tampoco. Míralo. Ah, bueno. Míralo ahí. Márcalo Bueno, así, sí, y no bueno, te tienes también. que volver. Sí, pero Vamos esto marcando así. como estoy acostumbrado al ratón, no estoy tan acostumbrado. Bueno, es igual. Bueno, después de 4 meses de navegación se consigue la ansiada ruta del tornaviaje, con el cual queda unido Oriente a través del galeón de Manila, también llamado galeón de Acapulco o nao de la China. Con él se estableció la ruta más larga, tanto en tiempo como en distancia, que registra la historia de la navegación mundial,
y durante 250 años, desde 1565 a 1815, hizo de puente entre Filipinas y Nueva España. El galeón era propiedad de la corona y era un servicio que se prestaba para compensar de alguna manera a los habitantes de Manila por vivir en tan alejados parajes. Y también para que pudieran ir los misioneros para evangelizar Filipinas. Desde que se descubrió la ruta de tornaviaje, Filipinas quedó supeditada al virreinato de México y los virreyes eran los que tenían el control y el manejo del galeón. De Manila a Acapulco, estos dibujos son de National Geographic, hay dos aquí de National Geographic, se lo digo para que sí. De Manila a Acapulco, el galeón transportaba mercancías de China, India, Japón, las Molucas, de todo el sureste asiático, en especial seda, especias, marfil, porcelana, láqueres, madreperlas, alfombras, tapices. Al principio se creía que iba a ser de especies, pero después el producto rey fue la seda. La seda, por eso es un mar de seda y plata, porque iba seda para allí y volvía plata. Y rumbo a Filipinas, desde Acapulco, transportaba misioneros, oficiales reales, algún soldado, algún mercader, y la mercancía más valiosa era la plata, que era el producto de las ventas que había hecho el galeón. Y después había la plata, que era el real situado, que era una asignación que desde tiempos de Felipe II, la hacienda mexicana, la plata mexicana, era que se mandaba a Filipinas para sostener el archipiélago, para hacer las obras, para pagar a los funcionarios, y este era el real situado. También llevaba pues algunos animales, llevaba pues vacas y caballos y plantas de muchos tipos, maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, cacahuetes, tomate, etc. Ahora vamos a ver, esta es la derrota que hizo, le enseñó la derrota que hizo. Ahora voy a decirles cuál era la derrota tipo que se hizo durante 250 años. El barco se hacía a la vela en el nombre de Dios en Cavite. Cavite está, aquí está Manila más o menos, y Cavite es la puntita esta que sale aquí. Se hacía a la vela a finales de junio, en la estación de los vendavales o monzones. Recorría por el interior de las islas esta derrota, y allí, pues, después en Sorsogón, que está aquí, o en San Jacinto, que está aquí, pues, allí fondeaba para hacer la última aguada y hacer refrescar víveres, y esperaba una colla de vendavales para poder vencer las corrientes de San Bernardino, que son unas corrientes muy fuertes. Allí se perdieron varios galeones. Una vez que estaba en mar libre, ya ponía un rumbo más o menos nordeste, y allí pasaba una zona de grandes temporales. Esta zona se caracteriza porque aquí las mares son muy malas y es una zona típica de grandes temporales. Allí, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos les sorprendió un tifón a una flota y perdieron 3 destructores, 800 hombres y cerca de 200 aviones fueron barridos de las cubiertas de los portaaviones. La película El motín del Kane se refiere a este episodio, este trágico episodio, porque es una zona de temporales. Ya cuando subían más, ya con los vientos portantes, cogían la corriente de Kuroshima, que en japonés quiere decir río negro, y ya se ponían más o menos a navegar
rumbo a Levante, con los vientos portantes, corriente corrosivo, hasta llegar a lo que se llamaban las Señas. Las Señas era pues como una especie de mar de los sargazos del Caribe, pero al revés, aquí en el Pacífico. Eran unas aguas turbias donde flotaban pues ramas, dicen las crónicas que eran unas cebollas, unos rabos que tenían dos o tres de estas medidas castellanas, que no me acuerdo qué medidas ponen, pero serían 6 o 7 metros. En fin, era una cosa inconfundible, que el agua estaba turbia y eran las Señas, en donde la marinería juzgaba a los mandos y a los mercaderes que iban en el barco, les imponía unas penas que eran redimidas pues con vinos, licores y golosinas. Se barajaba la costa ya con ayuda ya de la corriente de California, y a la vista, si hacía falta, hacían escala aquí en la punta, en la misión de San Lucas, si hacía falta, hacían aquí escala. Algunas veces se acercaban los monjes y les daban sacos de limones, pero iban hasta a la vista de Navidad, pegaban 3 cañonazos para anunciar su recalada. Y después de navegar unas más de 8.000 millas en un plazo de 120, 200 singladuras, fondeaban en la bahía de Acapulco. Cuando disparaba los cañonazos, entonces, por mensajeros y volteo de campanas, pues se iban transmitiendo la noticia hasta llegar a la Ciudad de México, que allí lo celebraban con un Te Deum en la catedral. Entonces empezaba la feria, que los mayores productos salían por tierra hacia Veracruz, otros salían hacia Ciudad de México, y también una parte importante iba a Lima, porque Lima fue la corte española de los virreyes que más lujo había, y entonces había una gran demanda de telas preciosas y de cosas exóticas. Terminada la feria y embarcada la plata, se empezaba ya a alistarse para salir, en marzo se salía y se bajaba a un paralelo más o menos 10 grados, 10-12 grados, buscando los alisios, por el llamado Mar de las Damas, llamado así por lo placentero que esta derrota. Allí se iba a recalar a Guam, y si hacía falta, hacían aguada, y si no, embocaban ya al estrecho de San Bernardino. Allí también hacían un cañonazo para avisar de su llegada, y después de 8.000 millas y de 140 días, fondeaban entre Saba de Cañones y volteo de campanas en este deseado puerto de Cavite, alabando la misericordia de Dios y dando gracias al patrocinio de la María Santísima. Pero aquí patrocinio había 2 Marías Santísimas. Bueno, hay una Virgen, pero había 2 advocaciones. Estoy al revés. 2 advocaciones, y las 2 embarcaron varias veces en el galeón. Esta era la Virgen de la Paz y del Buen Viaje, que es conocida como la Virgen de Antipolo, porque está en esta ciudad y allí es un sitio de peregrinación de todos los filipinos, pues van mucho en peregrinación a ver la Virgen de Antipolo. Además, está reproducida la Virgen de la Paz y del Buen Viaje en casi todas las iglesias de Filipinas. Y después había otra que también tenía el patrocinio, que era la Naval. La Naval. Esta es la Virgen del Rosario.
y es la patrona de Manila. Y es la versión, diríamos, de la Virgen de Rosario filipina. Esta, así como la Virgen de Rosario allí llegó a Filipinas, que había protegido a los cristianos del Lepanto, por eso el Papa hizo una nueva letanía Auxilium Christianorum, pues también la naval protegió a los españoles y filipinos cuando los holandeses intentaron ocupar Filipinas. Se libraron 6 batallas navales en donde solo había un par de barcos españoles y una flota muy superior a los holandeses. Y dicen que allí la Virgen, la naval, intercedió para derrotar a los holandeses y, repito, es la patrona de Filipinas. A los buques que realizaban este tráfico se llamó galeón, dándose algunos casos de creer que siempre fueron este tipo de buques. Pero los primeros buques fueron naos. Una nao era la Santa María y las carabelas eran la Niña y la Pinta, pero la nao era Santa María, pues las primeras eran naos. Pero pronto fueron desplazados por los galeones, que los galeones, como ha dicho el embajador, ya se construyeron, algunos se habían hecho en Japón, en Siam, pero después ya salió que todos los barcos se tenían que construir en Filipinas, la mayoría en Cavite, donde hay unas grandes maderas y los filipinos eran unos artesanos magníficos y construyeron unos barcos estupendos. Los galeones se emplearon hasta la década de los 30 del siglo XVIII, que fueron sustituidos por 6 navíos sucesivamente que se construyeron en Filipinas. Y cuando se dio de baja el último navío, se empezó con las fragatas. A título de ejemplo, señalar que en el siglo XVIII, por ejemplo, sirvieron la carrera de Filipinas 7 galeones, 6 navíos, 3 pataches y 7 fragatas. El número total de buques que se emplearon a lo largo de este cuarto de milenio, 250 años, fue de 108. En general, el galeón de Manila, esto es un galeón típico español, tuvo pocas incidencias, máxime si tenemos en cuenta que normalmente no iban escoltados por buques de la Armada como lo iban la carrera de Indias en el Atlántico. Algunas veces sí, en una ocasión, pues de allí, almirante Álava, a finales del siglo XVIII, se destacó allí con una guerra con los ingleses, una flota, y durante 6 años fueron protegidos, pero normalmente no fueron. Pero en 250 años solo fueron capturados 4 barcos. Hoy me parece que han dado otras cifras, pero son 4 los que fueron capturados. El primero fue el Santana, cerca de las costas de California, por un pirata inglés, Cavendish. Durante el siglo XVII no se capturó ningún galeón. Es el siglo del océano, del lago español. Después, a principios del siglo XVIII, se capturó otro pirata inglés, también en las costas de California. El pirata era Warden Rogers y el galeón era Nuestra Señora de la Encarnación. Después, unos de los barcos del Comodoro Anson, que estuvo patrullando por allí, capturó a la Nuestra Señora de Covadonga. Este es el cuadro de la captura, un cuadro inglés. Y después, por último, el Santísima Trinidad, que era el galeón más grande que hizo, el barco más grande que hizo la carrera de Indias, lo mismo que el Santísima Trinidad español fue el barco más grande de la historia. Al de Filipinas le llama el Poderoso, y al de Trafalgar, Vito Pérez Galdós le llamó el Escorial de los Mares. Pues bien, el Santísima Trinidad, este navío, salió de Cavite rumbo hacia Acapulco, pero se encontró con un tifón, le abatió un par de palos, decidió regresar sin saber que España e Inglaterra estaban en guerra
y que Manila había sido ocupada por los ingleses. En cuanto al número de barcos hundidos o desaparecidos, en 250 años, pues fueron 26. Y como siempre que hablamos de Filipinas, podríamos contar muchas anécdotas de estos barcos desaparecidos, pero como siempre es referencia obligada, ver la parte evangelizadora y la importancia que tuvieron los misioneros en el establecimiento de España aquí en las tierras, pues me referiré a un galeón, el San Felipe, que naufragó en las costas del Japón, llevaba a bordo San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es el patrón de la Ciudad de México y es el primer santo mexicano, es el promártir, le llaman en México. Y San Felipe de Jesús iba en este galeón, naufragó, y esto fue la piedra de origen que alguien dijo que lo que querían eran todos los cristianos conquistar. Había allí ya bastantes misioneros y había cristianos, a los mártires de Nagasaki, que es un capítulo muy conocido, donde 26 monjes y cristianos pues fueron crucificados. Primero se les cortaron las orejas, en fin, unas cosas espeluznantes, y son los mártires de Nagasaki. Bueno, en 1765 ya se empiezan a hacer viajes directos desde la península a Filipinas, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, con una doble oposición. Por un lado, la de los mercaderes de Manila, que era un lobby que tenía mucha fuerza, y por otro, los holandeses apoyados por Inglaterra, porque ellos se remontaban al Tratado de Tordesillas y al Tratado de Westfalia y al Tratado de Utrecht de 1713, en donde hay unos artículos un poco ambiguos, en donde que se dice que España seguirá pues haciendo las rutas que hacía, en fin, que decían que España no podía ir por el Cabo de Buena Esperanza, cuando era un anacronismo, cuando ya había libertad de navegación por todos los mares. Pues entonces pues los holandeses, apoyados por los ingleses, pues decían que España no podía hacer esto, no podía cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Evidentemente esto no se hizo caso y hubo pues 14 o 15 viajes de barcos de guerra que fueron allí. Después, otro hecho importante es el capitán de navío, este es José Vasco con B y Vargas, que este fue gobernador de Filipinas, y este fue el que impulsó el estanco de tabaco en Filipinas para que de alguna manera fuera un alivio para la plata que llegaba de América, para que Filipinas pudiera ya empezar a sostenerse por él mismo. Este además, este también modificó durante su periodo, que estuvo unos 10 años, la derrota del galeón de Manila, y lo hacía pasar, en vez de ir por todo el interior, pues lo hacía pasar por la parte de poniente de la isla de Luzón, sin tener que ir por San Bernardino, iban hasta las islas Batán, que antes les he señalado, pero en este mapa están aquí, las islas Batán, para lo cual las tuvo que conquistar, y entonces después, cuando volvió a España, se concedió un título conde de la conquista de las islas Batanes. Hizo esto porque primero se acortaba bastante, dicen que se acortaba un mes la navegación, pero había muchos intereses creados en que pasara por todos estos fondeaderos, todas las islas, porque el galeón
tuvo unos problemas siempre de contrabando y cosas de estas, que por mucho que se legisló no había manera de erradicarlo. Y entonces, pues por eso dijo que fuera. Después, cuando desapareció, volvió por la ruta del mal, y también durante el tiempo que estuvo, oficiales de la Armada pues se hicieron cargo del mando del galeón, porque después ya de la caída, de la toma de La Habana por los ingleses en la guerra de los 7 años, que también tomaron La Habana y Manila, pues entonces ya se tomó en serio un poco y se mandaron ya fuerzas navales más o menos en permanencia en Manila, porque la Armada no estuvo presente en las Islas Filipinas hasta principios del siglo XIX. Bueno, eran ya tiempos en que Carlos III ya declaró la libertad de comercio, y Manila se declaró puerto libre y franco a otras naciones. Después se fundó la Compañía de Filipinas, que ésta tenía el monopolio del comercio entre Cádiz y Manila, pasando por el Cabo de la Esperanza, aunque continuaban el galeón no podía hacer la ruta de Manila a Acapulco. En las Cortes de Cádiz, pues la cuestión del galeón también fue un objeto de debate, y se distinguió el único diputado que hubo por Filipinas, que era Ventura de los Reyes, que era un señor que cuando salió de Filipinas tenía ya 71 años, y fue a Cádiz con una familia numerosísima. Y llegó ya muy tarde, llegó en diciembre del año 1811, y la Constitución se firmó en marzo. Pero, en fin, dio tiempo todavía a poder hablar del galeón y de todo lo que está allí. En San Felipe Neri, en la fachada, pues hay una placa. Esto es un título de la Compañía de Filipinas, un título de una acción. Y este Ventura de los Reyes, y los otros eran los que le sustituyeron mientras él llegó. Bien, después las Cortes de Cádiz suprimieron la nao de Acapulco, pero habilitaron a los comerciantes de Filipinas para continuar con el comercio, pero con barcos de su propiedad. Ya el galeón ya dejó de ser del Estado, y podían llevarse 500.000 de ducados, de pesos, 500.000 de pesos de mercancías, y el retorno podía ser hasta 1 millón, podían sacar 1 millón. En 1815 llegó a Manila, procedente de México, la fragata Magallanes. Arribó vacía, porque la poca plata que había conseguido después de malvender sus productos había sido requisada por los rebeldes mexicanos. Este fue el fin, el último, definitivamente fue el último viaje del galeón. Y ahora, para terminar, unas breves conclusiones, unas breves meditaciones muy rápidas. El galeón de Manila era una ruta comercial más que un barco en sí, pues como hemos visto fueron muchos tipos de barcos que lo hicieron. Los puertos de Manila y Acapulco fueron en su tiempo los emporios comerciales de los artículos exóticos, y sus ferias fueron las más importantes del mundo. En ambos puertos, la llegada del galeón era el acontecimiento más importante del año. El galeón de Manila fue el primer ejemplo de globalización mundial, y aquí ya se ha dicho mucho, ya no vamos a insistir. Pero el galeón de Manila no solo era portador de mercancías, sino que tuvo un gran impacto espiritual, social, económico, cultural, influyendo en los países que lo enlazaban, en la arquitectura, arte, religión, gastronomía, costumbres, etc. Pero después existe una opinión bastante generalizada que he podido yo comprobar,
que principalmente en algunos ambientes universitarios mexicanos y filipinos, que considera que el papel que jugó España en el Galeón de Manila fue marginal y que los verdaderos protagonistas fueron México y Filipinas. El Galeón de Manila es un tema que ha despertado más interés por parte de los historiadores extranjeros que los españoles. Y para finalizar diré que la UNESCO, en su 35 reunión de la Asamblea General celebrada en París en octubre de 2009, o sea, hace 4 años, declaró el 8 de octubre es el día de la llegada de la primer tornaviaje de Urdaneta, lo declaró el Día del Galeón. Dentro de 2 años se cumplirán 450 años y el día 8 de octubre, dentro de 2 años, pues sería una fecha a conmemorar. Este proyecto de resolución no intervino España y en la nota explicativa se menciona a Filipinas, México, Manila, Acapulco, Veracruz. Dice que unió a Asia con América, Europa y África. Y hasta dice ya África en algunos sentidos. Pero no se hace ninguna alusión a España, ni a Sevilla o a Cádiz. Y además tampoco dice que Legazpi o Urdaneta, que sí aparecen los nombres, fueran españoles. Algo mal habríamos hecho nosotros cuando hemos permitido que esto sea así, pero hemos tenido muy abandonadas Filipinas. Tenemos una idea romántica de los últimos Filipinas, pero intenten ustedes buscar un libro de Filipinas en Madrid, una guía de viaje, una guía, no lo encuentran, no encuentran en Madrid. Yo cuando fui a Cebú hace un par de años, pues me volví loco y fui a Casa del Libro y dije, sí, algunas veces tenemos uno en inglés, y es que podría citar más ejemplos, muchos ejemplos de esta desidia que ha tenido España con Filipinas, pero voy a terminar porque el tiempo achucha y he abusado de su paciencia. Muchas gracias.